Bienvenidos a Icons of Fortune. Si estás aquí, es porque no tienes miedo de decir lo que piensas, hacer lo que sea necesario y, sobre todo, ganar. En este canal, te traemos lo que los medios tradicionales no se atreven a contar. La verdad cruda sobre los negocios y los líderes que dominan el juego. Desde tiburones empresariales que han construido imperios hasta figuras polémicas que usan la controversia como su mejor arma. Aquí no venimos a endulzar nada, venimos a hablar de éxito. Así que, si te interesa saber cómo los grandes hacen millones, suscríbete ahora y prepárate para entrar en la élite. Londres, 16 de septiembre de 1992. El mundo financiero observa con asombro cómo un solo hombre, George Soros, desmorona al Banco de Inglaterra. En cuestión de horas, la libra esterlina se desploma, las reservas británicas se evaporan y las esperanzas de mantener a la libra dentro del mecanismo de tipo de cambio europeo se desvanecen. La magnitud del desastre es tal que el gobierno británico pierde 3.500 millones de libras intentando defender su moneda. El Reino Unido, una de las economías más poderosas del mundo, ha sido humillada. ¿El responsable? Un especulador financiero húngaro-estadounidense que jugaba con las reglas del mercado como si fueran meras herramientas para su propio beneficio. George Soros, con su característico desprecio por las convenciones, había apostado contra la libra esterlina, vendiendo en corto más de 10.000 millones de dólares. Mientras los líderes británicos intentaban salvar su economía, Soros se hacía con una ganancia descomunal de 1.000 millones de dólares en un solo movimiento. Aquella operación, conocida para la posteridad como el Miércoles Negro, marcó un antes y un después en la historia económica global. Fue un recordatorio brutal de que, en las manos adecuadas, las finanzas no son más que piezas en un juego de poder, donde los jugadores más astutos, sin escrúpulos, pueden reconfigurar la realidad económica de todo un país. Pero para Soros, no fue más que otro día en la oficina. Como él mismo lo dijo, yo estoy aquí para hacer dinero, no para pensar en las consecuencias sociales de mis actos. Su frialdad y cálculo en el mercado no eran defectos, sino cualidades que había cultivado durante toda su vida. Y la historia de George Soros no comienza aquí, en medio del caos financiero global. Para entender al hombre que desmoronó al Banco de Inglaterra, tenemos que retroceder a Budapest, en 1930, al nacimiento de un niño judío que más tarde redefiniría el mundo de las finanzas y la controversia. Soros no tuvo una infancia típica. Nació en Budapest en 1930, en una familia judía no practicante que ya en su tiempo sentía las tensiones del creciente antisemitismo en Europa del Este. Su padre, Tivadar Soros, no era ajeno al sufrimiento ni a la supervivencia. Tras haber pasado 3 años como prisionero de guerra en Siberia durante la Primera Guerra Mundial, Tivadar regresó a Budapest como un hombre transformado, decidido a enseñar a sus hijos el arte de la supervivencia en un mundo cada vez más hostil. El verdadero reto llegó en 1944, cuando los nazis ocuparon Hungría. Para millones de judíos europeos, este fue el principio del fin, pero para la familia Soros fue una prueba más de la astucia y la capacidad de adaptación. Con la invasión nazi, la situación era crítica. Tivadar, sin perder tiempo, vendió sus propiedades, utilizó el dinero para sobornar a las autoridades y elaboró nuevas identidades falsas para su familia. Mientras otros judíos húngaros eran deportados y exterminados, los Soros lograron sobrevivir. En lugar de aterrorizar al joven George, estos eventos formaron la base de su carácter. Mientras sus compañeros vivían traumatizados, Soros, tan solo un adolescente, estaba más fascinado que asustado. Eso formó mi carácter, admitiría más tarde. Su padre le enseñó el pragmatismo, la flexibilidad y la importancia de pensar en el futuro. Aquí nació su capacidad para prever eventos antes de que ocurrieran y, lo más importante, para aprovechar cualquier oportunidad, por turbia que fuera.
Durante la ocupación nazi, la supervivencia no era solo un deseo, era una estrategia calculada. Cuando Soros dejó Hungría a los 17 años y se trasladó a Londres, llevaba consigo no solo el legado de su familia, sino también la mentalidad de alguien que había sobrevivido a las peores atrocidades del siglo XX. Se inscribió en la London School of Economics, una de las mejores universidades del mundo, donde estudió filosofía bajo la tutela de Karl Popper, el célebre defensor de la sociedad abierta. De Popper, Soros aprendió que el conocimiento humano siempre es imperfecto y que la realidad no es algo fijo, sino que puede ser moldeada por nuestras percepciones y acciones. Esta idea, la de la reflexividad, se convertiría en el núcleo de su filosofía de inversión. Para Soros, el mercado no es un sistema racional de equilibrio, como los economistas clásicos sugieren. Al contrario, es un juego caótico donde las percepciones sesgadas de los inversores distorsionan la realidad, creando oportunidades para aquellos lo suficientemente astutos como para explotarlas. Soros no creía en las reglas tradicionales de la inversión. Despreciaba la diversificación, esa vieja máxima que sugiere que no se deben poner todos los huevos en una sola canasta. Para Soros, el riesgo era algo a dominar, no a evitar. Su enfoque era implacable. Si veía una oportunidad, apostaba con todo. Si fallaba, aceptaba la derrota rápidamente, cortaba sus pérdidas y se movía al próximo objetivo. Este enfoque le permitió amasar una fortuna que pocos podían siquiera imaginar. Desde sus primeros días en las finanzas, Soros había entendido que el poder en los mercados no residía en seguir las reglas, sino en romperlas en el momento adecuado. Si hay un momento que define a George Soros, que encapsula su mente afilada, su descaro y su implacable deseo de triunfar a cualquier costo, es el miércoles negro. En 1992, el Reino Unido se encontraba en una encrucijada económica. Su decisión de unirse al mecanismo de tipo de cambio europeo, ERM, por sus siglas en inglés, que pretendía estabilizar las monedas europeas, manteniéndolas dentro de un rango fijo respecto al marco alemán, se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Las políticas monetarias de Alemania, mucho más estrictas, obligaban al Reino Unido a mantener altas tasas de interés para mantener la libra esterlina dentro de ese rango, lo cual no solo perjudicaba su economía, sino que asfixiaba a sus ciudadanos y negocios. Mientras los políticos británicos intentaban mantener una fachada de control, Soros olió sangre en el agua. Como un depredador esperando el momento exacto para atacar, Soros observaba las tensiones que se acumulaban en los mercados. Sabía que la libra esterlina estaba artificialmente sobrevalorada, sostenida únicamente por las frágiles políticas del ERM y la arrogancia del gobierno británico, que insistía en mantener su moneda al mismo nivel que las economías más fuertes de Europa, como Alemania. Soros había pasado meses construyendo una posición corta, masiva en libras esterlinas. Vendió en corto más de 10.000 millones de dólares, apostando que la moneda caería, y mientras más caía, más ganaba. Este no fue un golpe de suerte, sino una jugada maestra, el resultado de años perfeccionando su entendimiento de los mercados globales. Cuando los líderes británicos se dieron cuenta de la magnitud del asalto que estaban enfrentando, ya era demasiado tarde. El Banco de Inglaterra intentó desesperadamente defender la libra, elevando las tasas de interés al 15% y gastando miles de millones de libras en un esfuerzo inútil por comprar su propia moneda en el mercado abierto. Pero nada podía detener el ataque de Soros y otros especuladores que vieron la misma oportunidad. Finalmente, el 16 de septiembre de 1992, el Reino Unido se rindió. La libra fue sacada del ERM y devaluada. Soros salió del caos con una ganancia de $1.000 millones. Para el Reino Unido,
fue una humillación de proporciones históricas. Para Soros, fue solo otra jugada exitosa. El mundo lo apodó el hombre que rompió el Banco de Inglaterra. Pero para Soros, aquello no era más que un movimiento calculado, el resultado de años de estudio y entendimiento de cómo los mercados responden a las crisis. Cuando más tarde se le preguntó sobre el impacto social y económico de sus acciones, Soros respondió con frialdad: «Mi trabajo es hacer dinero. No pienso en las consecuencias sociales de lo que hago». Esta declaración encapsula la filosofía de Soros. El mercado es un campo de batalla, y él es el guerrero que no se preocupa por las bajas. El miércoles negro es, sin duda, su obra maestra, un recordatorio de que, en las manos correctas, el poder financiero puede doblegar incluso a las naciones más poderosas. Este episodio también demostró la capacidad de Soros para moverse más allá de los convencionalismos y tomar riesgos que pocos se atreverían a asumir. Mientras la mayoría de los inversores seguían las reglas de diversificación y prudencia, Soros apostaba todo a una sola carta y ganó. Para él, las reglas del mercado no eran leyes inmutables, sino simplemente pautas que podían explotarse con suficiente astucia y visión. Resulta irónico, si no contradictorio, que el hombre que una vez destruyó economías enteras sea también considerado uno de los filántropos más grandes del mundo. Con más de 32.000 millones de dólares donados a lo largo de su vida a través de su Open Society Foundations, George Soros ha logrado lo que pocos pueden: manipular los sistemas financieros globales en su beneficio, y luego usar esa misma riqueza para construir un imperio filantrópico global. La Open Society Foundations, creada por Soros, se presenta como una organización dedicada a promover la libertad, la democracia y la transparencia en todo el mundo. Soros ha financiado movimientos democráticos en Europa del Este, como Solidarność en Polonia, que fue clave para el colapso del comunismo, y ha apoyado a disidentes en la Unión Soviética, Hungría y Checoslovaquia. Ha invertido en educación, fundando la Universidad Centroeuropea en Budapest, que se convirtió en un bastión de pensamiento liberal y pro-democrático en una región cada vez más hostil a sus ideas. A lo largo de los años, Soros ha luchado contra la pobreza y ha financiado movimientos por los derechos humanos, convirtiéndose en el mayor donante individual de causas progresistas del mundo. Pero su filantropía no ha estado libre de controversia. Detrás de la imagen del hombre que quiere abrir sociedades y promover el bien, existe una oscura sombra. Sus críticos lo acusan de utilizar su fortuna para manipular la política global a su favor. Dicen que, a través de sus donaciones, Soros no está construyendo un mundo más justo, sino financiando causas que le permiten ejercer un control desproporcionado sobre gobiernos y sociedades. Algunos lo ven como el artífice de revoluciones silenciosas en Europa del Este, financiando movimientos y ONG que desestabilizan regímenes a través de su Open Society Foundations. Los nacionalistas europeos han sido particularmente vocales en su condena de Soros. En países como Hungría, su tierra natal, se le ha presentado como un villano, un enemigo del Estado que, a través de sus donaciones y sus ideas, busca desmantelar las estructuras tradicionales y cristianas de la sociedad húngara. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha liderado una campaña de propaganda masiva contra Soros, colocándolo en vallas publicitarias por todo el país con el mensaje: «No dejemos que Soros se ría el último». La Open Society Foundations incluso fue expulsada de Hungría, y la Universidad Centroeuropea tuvo que trasladarse a Viena. En Estados Unidos, el ataque es similar. Sus críticos de la derecha política lo ven como un titiritero que financia movimientos que promueven la inmigración masiva, el activismo judicial progresista
y la despenalización de drogas. Las teorías conspirativas que lo rodean son innumerables, y muchas de ellas, teñidas de un claro antisemitismo, lo han señalado como el poder en las sombras detrás de gobiernos y movimientos que buscan desestabilizar la soberanía de las naciones. La verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio. Para sus seguidores, Soros es un visionario filantrópico, un hombre que utiliza su fortuna para hacer del mundo un lugar más libre y justo. Para sus detractores, es un titán despiadado que utiliza su dinero para sembrar el caos y moldear el mundo a su antojo. Lo que está claro es que, al igual que en los mercados, Soros no sigue las reglas de la filantropía. Su ambición es global y su influencia es innegable. En última instancia, el legado de George Soros es una paradoja. Es el hombre que ha destruido y construido en igual medida, el villano de las economías y el salvador de las libertades. Un hombre que, a lo largo de su vida, ha demostrado que con suficiente dinero, todo es posible. George Soros es, sin duda, una de las figuras más polarizantes del siglo XXI. Para algunos, es un visionario, un filántropo que ha dedicado su vida a promover la democracia, la libertad y la justicia social a través de su vasta red de organizaciones benéficas y donaciones multimillonarias. Es el defensor de los derechos humanos en Europa del Este, el impulsor de movimientos prodemocráticos en países opresivos y el hombre que ha financiado la educación de miles de personas en todo el mundo. Desde su Open Society Foundations, Soros ha desafiado regímenes autoritarios, apoyado a minorías marginadas y luchado por la transparencia en los gobiernos. Para estos seguidores, Soros es mucho más que un inversor astuto. Es un idealista que usa su fortuna para moldear un mundo mejor, un filántropo que ha puesto su dinero donde está su boca. Pero la moneda tiene otra cara. Para sus detractores, Soros es el titán despiadado de las finanzas, un manipulador global cuyas acciones han devastado economías enteras. Su especulación financiera no solo le ha hecho ganar fortunas, sino que ha sido responsable, según sus críticos, de la ruina de países. Algunos lo culpan por la crisis financiera asiática de 1997. Argumentando que sus operaciones de venta en corto aceleraron el colapso de varias economías del sudeste asiático. También lo han acusado de estar detrás de complots políticos, financiando movimientos que buscan desestabilizar gobiernos conservadores para imponer su propia agenda progresista. Uno de los ataques más persistentes y peligrosos contra Soros ha sido el antisemitismo. Las teorías conspirativas que lo rodean no solo lo acusan de manipular los hilos de la política mundial, sino que lo pintan como el estereotipo clásico del judío manipulador, que controla el sistema financiero global. De hecho, ha sido calificado como el titiritero de una supuesta red oculta de poderosos agentes financieros, que según sus detractores, orquestan crisis y movimientos migratorios masivos para fines oscuros. Las campañas en su contra, especialmente en Europa y Estados Unidos, a menudo están impregnadas de retórica antisemita, recordando peligrosamente a épocas más oscuras de la historia. Hungría, su país natal, es uno de los lugares donde esta hostilidad ha alcanzado su punto más álgido. El primer ministro Viktor Orbán ha hecho de Soros un enemigo público, atacándolo en los medios y creando una campaña política contra él. Carteles y propaganda lo presentan como el villano supremo que busca destruir la identidad nacional húngara, acusándolo de promover la inmigración masiva para diluir las raíces cristianas de Europa. Estos ataques han sido considerados por muchos como una manipulación xenófoba para desviar la atención de los problemas internos del país. Pero lo que es innegable es que han encontrado eco en los sectores más conservadores y nacionalistas del continente. Y no solo en Europa. En Estados Unidos, Soros ha sido vinculado falsamente a movimientos como
Black Lives Matter, la Marcha de las Mujeres y las caravanas migratorias hacia la frontera sur. Para la derecha conservadora, es el villano de múltiples caras que está detrás de cualquier movimiento que promueva la justicia social, los derechos de las minorías y el cambio progresista. Esta demonización constante lo ha convertido en el centro de incontables teorías de conspiración, que no solo distorsionan su legado, sino que también lo presentan como un ente todopoderoso y maligno. Sin embargo, lo que sorprende es la frialdad con la que Soros aborda estas acusaciones. En lugar de defenderse fervientemente, Soros ha admitido que no le preocupa las consecuencias sociales de sus acciones. No puedo y no debo mirar las consecuencias sociales de lo que hago, ha declarado. Para sus críticos, esta actitud confirma su cinismo y falta de escrúpulos. Para sus seguidores, es simplemente una honestidad brutal sobre la naturaleza del capitalismo y el mercado. A sus más de 90 años, con una fortuna que sigue creciendo y una influencia que se extiende mucho más allá del mundo financiero, George Soros sigue siendo una figura ineludible en los círculos de poder global. Ha moldeado los mercados financieros y la política mundial de maneras que pocos individuos en la historia pueden reclamar. Su teoría de la reflexividad, la idea de que las percepciones humanas distorsionan la realidad y, a su vez, esas percepciones pueden influir en el resultado de los eventos, no es solo una herramienta de inversión. Para Soros es una filosofía de vida. La verdad es un espejismo. Podría ser el lema que guíe su existencia, porque él no se preocupa por la realidad objetiva, sino por cómo puede capitalizar las distorsiones que otros no ven. A lo largo de su vida, Soros ha sido un maestro del caos, tanto en los mercados como en la política. El colapso del comunismo en Europa del Este fue una oportunidad para su activismo filantrópico, pero también para ampliar su influencia en regiones inestables. De manera similar, las crisis financieras globales fueron su campo de juego. Mientras otros se retorcían en el caos, Soros prosperaba, moviendo las piezas del tablero con precisión quirúrgica. Su enfoque a la vida y a los negocios ha sido claro. En el caos, él encuentra el orden, y en las distorsiones de la realidad, él ve oportunidades. Algunos lo verán como un salvador, un hombre que ha utilizado su fortuna para combatir la opresión y la injusticia en todo el mundo. Otros lo verán como un villano implacable, un hombre que no tiene reparos en destruir economías, manipular gobiernos y financiar causas controvertidas. Pero lo que nadie puede negar es que George Soros ha dejado una marca indeleble en el mundo. Su legado es una paradoja en sí misma. Es el hombre que financió revoluciones democráticas, pero también el que destruyó la libra esterlina. Es el filántropo más generoso del mundo, según Forbes, pero también el especulador que ha hecho temblar a gobiernos. Y aunque para muchos es el responsable de conspiraciones globales y crisis financieras, para otros es el héroe silencioso que se atreve a desafiar el poder y la corrupción. Pero en el mundo de Soros, los conceptos de bien y mal no tienen la misma rigidez que para el resto. Él no juega según las reglas tradicionales. Para George Soros, el juego nunca termina y las piezas nunca dejan de moverse. La verdad, en su mundo, es solo otra distorsión que puede explotarse. En definitiva, el legado de George Soros será recordado no solo por lo que construyó o destruyó, sino por cómo redefinió los límites de lo posible, tanto en las finanzas como en la política. Porque para él, la verdad es una ilusión que siempre está dispuesta a ser retorcida en su favor. Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.
Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.